Comenzamos con el video número 8 de la materia Ciencia Política de segundo año. En esta ocasión, siguiendo con el recorrido que nos propone la materia y el módulo integrador, lo que vamos a hacer es tratar de analizar un poco el sistema democrático con sus ventajas y desventajas. Antes de eso, como no lo mencioné en el video anterior, me gustaría hablar un poco más en profundidad de cuáles son los fenómenos que estudia la ciencia política. ¿Bien? De alguna manera lo hemos dicho ya, ¿no? Son las conductas políticas de la sociedad, ¿no? Y la política en sí misma o el poder en sí mismo. Entonces, cuando decimos qué fenómenos estudia, podemos decir uno de los fenómenos que estudia es el poder o estudia las relaciones de poder en grupos sociales. Podemos decir que estudia fenómenos tales como las elecciones, ¿bien? Las elecciones políticas, ¿bien? Podemos también decir que estudia fenómenos que se relacionan con la toma de decisiones, que se toman a nivel gubernamental, es decir, cómo se toman las grandes decisiones, cómo influyen en eso los diferentes poderes o las diferentes formas que existen de poner presión sobre los gobernantes, ¿no? Aquí podemos incluso llegar a analizar los medios de comunicación, la iglesia, las fuerzas armadas, los movimientos sociales, bueno, todos de alguna manera y de distinta manera influyen, como hemos visto en anterioridad en sociología, influyen sobre la conducta de las personas en el ámbito de lo político. ¿Bien? Lo que sí hace la ciencia política es estudiar en particular lo que tiene que ver con fenómenos relacionados con el poder. Bien, cómo el poder influye de ciertas maneras para que se sucedan ciertos fenómenos sociales. Bien, por eso decimos que se parece en algunos aspectos a la sociología, que comparte ciertos puntos de vista, porque ambas disciplinas estudian, abordan fenómenos sociales, pero los fenómenos que le interesan a la ciencia política son aquellos que están relacionados con el poder, con las relaciones de poder, cómo el poder influye para que los gobernantes de turno, para que el Estado funcione de una u otra manera, ¿no? ¿Quiénes son, qué elementos, ¿no? Qué sectores de la sociedad influyen y cómo lo hacen? Y por supuesto está involucrado dentro de esos elementos el mismísimo pueblo, ¿bien? Cómo toma las decisiones, cómo son las relaciones de poder dentro de la mismísima ciudadanía para inclinarse por un gobernante o por otro, cuál es el peso de los sindicatos o de los gremios dentro de la toma de decisiones, tanto de puertas hacia adentro como la manera en la que influyen en la sociedad para que de alguna manera se realicen cambios sociales. Bien, para que esos cambios sociales se realicen, la ciencia política nos dice hay relaciones de poder. Se influye cuando uno tiene poder. El poder es la posibilidad de hacer que alguien haga aquello que yo quiero. Bien, eso es el poder, es la capacidad que tenemos para influenciar sobre los otros. Y eso es básicamente lo que estudia el poder. Bien, cómo ciertas personas o ciertos sectores de la sociedad influyen de alguna manera, son capaces, tienen el poder para poder influir en otras personas, en otros grupos y generar cambios a través de ello. Bien, ese poder se puede generar de muchísimas maneras. Se puede generar
porque esta persona es muy carismática, a través de la palabra puede convencer a las masas o convencer a sus iguales para tomar ciertas decisiones. El poder también se consigue con conocimiento. Cuando uno tiene conocimiento puede aplicarlo de tal manera u ofrecer ese conocimiento que es importante para otras personas para de esa manera tener más poder. Por eso habitualmente decimos, ¿no?, que el conocimiento es poder. Por supuesto, el poder económico es muy importante, el dinero influye en los diferentes sectores, en la toma de decisiones. El poder ejercido a través de la fuerza, ¿no?, a través de las fuerzas militares o de las fuerzas policiales, en ciertos países tienen más peso que en otros, pero también es una forma de imposición, una forma de poder. Y aquel que tiene las armas consigo, obviamente va a poder influir sobre las decisiones de otras personas, las va a condicionar. Es lo que sucede, por ejemplo, en un golpe de Estado. Aquel que tiene autoridad, poder sobre las Fuerzas Armadas y desea derrocar a un gobierno, ¿no?, que lamentablemente es lo que ha sucedido en más de una ocasión en nuestro país y que sigue sucediendo en el mundo, lamentablemente, está ejerciendo relaciones de poder sobre el gobierno de turno e imponiéndose, en ese caso, a través de las armas. Pero, como decíamos, hay muchísimas otras maneras de influir, ¿bien? A través de la palabra, a través del liderazgo, a través de propuestas, de argumentos, a través de los medios de comunicación, a través de la información, a través de cómo operan diferentes instituciones como los gremios o los sindicatos, ¿no?, quienes tienen poder, tienen influencia sobre la masa obrera, que son gran parte de aquellos que emiten su voto, entonces también pueden influir sobre ellos. Bueno, estos son fenómenos que estudia la ciencia política. Incluso en Argentina sabemos cuán relacionado está el fútbol y la política, ¿bien? En Argentina no sucede en otros países o no sucede tanto. El poder que da estar a cargo de ciertos clubes o de ciertas asociaciones de fútbol da también poder en otros aspectos de la política en general. ¿Bien? Por eso no es difícil en Argentina ver a dirigentes políticos que también son dirigentes políticos a nivel nacional o provincial o en su ciudad. No es difícil ver a sindicalistas, a presidentes de sindicatos o de gremios que también están inmiscuidos en el mundo del fútbol, porque el fútbol es algo muy querido en la Argentina. Es una forma de influir sobre las masas, es una forma de llegar al pueblo. Entonces, quien tiene poder sobre el fútbol también tiene poder político y poder sobre la sociedad. De allí que, en el caso muy particular de Argentina, se encuentren muy relacionados, y eso también es un interesante fenómeno que puede llegar a estudiar, que estudia seguramente la ciencia política. Pero bueno, sin dejar de mencionar esto, porque lo había obviado en el video anterior y quería dejar en claro qué es lo que estudia, qué cosas, qué fenómenos puede llegar a abordar la ciencia política, vamos a hablar un poco del sistema democrático, sus ventajas y sus desventajas. Este es otro de los puntos que yo siempre menciono. Me interesa que desarrollen ustedes. Ya tienen todas las herramientas, ya tienen el conocimiento necesario, tienen su experiencia también como ciudadanos, como adultos, para poder emitir una opinión. Lo único que voy a hacer yo es tratar de hablarles un poco sobre el tema, para brindarles vocabulario, para brindarles ideas, para impulsarlos a poder expresarse. Pero aquí lo que interesa es lo que ustedes quieran decir, lo que ustedes quieran manifestar
sobre el papel, ¿no? Es su opinión personal. Y el ejercicio está en que busquen las palabras para poder dar esa opinión. ¿Bien? No alcanza con decir lo entiendo, pero no sé cómo expresarlo. Bueno, este es un ejercicio. Tómenlo como eso, ¿no? No tómenlo como una prueba para aprobar o desaprobar. ¿Bien? Dentro del proceso de aprendizaje, que es el secundario, es prioritario que ustedes aprendan a expresarse con sus propias palabras. Esto lo menciono en todas las materias. Bueno, este es un ejercicio donde nosotros podemos dedicarnos un ratito a ver cómo nos va en eso, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestra expresión escrita, cómo podemos expresar mejor nuestras ideas, y eso no tiene grandes secretos, si bien por supuesto sí tiene recomendaciones y que vemos más en profundidad en literatura, pero sobre todo tiene que ver con la práctica. Entonces anímense a practicar. ¿Bien? A tomar el papel y a tratar de expresar sus ideas. El sistema democrático es aquel, en términos políticos, claramente, en el que somos capaces de expresarnos libremente, en recibir información libremente, en decir lo que pensamos libremente y en elegir libremente a quienes nos van a representar. Eso es la democracia. Bien, democracia significa el gobierno o el poder del pueblo. Bien, porque se supone que las decisiones en un sistema democrático se toman en conjunto, las toma la sociedad. Elegimos gobernantes, tomamos la decisión de elegir gobernantes para que administren el Estado por nosotros. Bien, porque si no sería muy caótico, sería extremadamente complicado que todos nos organizáramos para hacer todo lo que hay que hacer en un Estado. Bien, entonces lo más sencillo es, bueno, a ver, yo como pueblo, yo como ciudadano, elijo a alguien, esa persona se transforma en gobierno si gana las elecciones democráticas y se transforma en mi representante. Debería ser mi representante. ¿Bien? Por supuesto, el que más votos ha obtenido se transforma en el presidente, se transforma en el poder ejecutivo, en lo que llamamos el partido oficialista, ¿bien? Que está a cargo del gobierno. Pero cuando emitimos nuestros votos, también elegimos representantes dentro del ámbito del Congreso, dentro del ámbito parlamentario, ¿bien? Por más que sean representantes que han obtenido muy pocos votos, y nosotros hemos votado, bueno, nosotros estamos representados por ellos en el Congreso. Son minorías, ¿no? Quizás es un diputado, ¿no? En todo el Congreso. Pero yo lo elegí y él está allí para ser mi voz dentro de todas las voces, de todas las ideologías que podemos encontrar dentro del Congreso. Bien. Entonces, bueno, a grandes rasgos sabemos que un sistema democrático es ese, ¿no? Es ese, donde la sociedad es libre para expresarse, es libre para informarse, es libre para manifestarse a favor o en contra de algo y es libre para elegir en elecciones políticas a los funcionarios que se encarguen de administrar el país o de representarlos en un congreso. ¿Bien? Esto es como para esclarecer un poco el concepto, pero medianamente todos sabemos lo que significa democracia. Bien, vamos a las desventajas y las desventajas, ¿no? Por supuesto, yo soy un férreo defensor de la democracia. Como se ha dicho en otras oportunidades, no es algo que yo haya inventado, no es el sistema perfecto, pero es el mejor sistema que tenemos, ¿no? Y tenemos que estar orgullosos de tenerlo y trabajar desde la ciudadanía para mejorarlo, aún con sus defectos. ¿Bien? Generalmente aquí los defectos tienen que ver con
los políticos que están a cargo, con los funcionarios que están a cargo de administrar el Estado, con los legisladores que son parte del Congreso, con los defectos de su trabajo, con infinidad de situaciones o de circunstancias, como puede ser la corrupción o como puede ser la persecución de intereses personales que no ayudan a los intereses que son generales, que son de toda la sociedad. Tiene que ver con negligencias, con incapacidades, pero no tiene que ver con que el sistema democrático no funcione o que por eso pensar en una dictadura es algo, bueno, una monarquía absoluta vaya a resolverlo todo, ni mucho menos, todo lo contrario. ¿Bien? La democracia es un sistema que nos permite elegir, que nos permite opinar y, por tanto, un sistema que tenemos que defender a rajatablas, ¿no? Le ha costado la vida a muchas personas, ¿no? Y mucho esfuerzo. Ha corrido mucha sangre y sigue corriendo mucha sangre en el mundo para poder establecer sistemas democráticos donde sea la ciudadanía, el pueblo, quien tome las decisiones, ¿bien? Y quien pueda equivocarse o no al elegir a sus funcionarios, pero que pueda hacerlo. Que no sean unos pocos aquellos que elijan por nosotros quién nos debe de gobernar y cómo nos debe de gobernar. Y en un país democrático, cuanto más democrático es el pueblo, más herramientas democráticas le da sus instituciones, las instituciones estatales, le da la Constitución, en más cosas podemos influir, ¿bien? Esto quizás no lo saben, pero para decisiones muy importantes existen los referéndum, existen diferentes tipos de votaciones donde son los ciudadanos los que dan su opinión y el gobierno decide poner en manos de la ciudadanía decisiones muy importantes. ¿Bien? Y decir, bueno, a ver, ¿están de acuerdo en que hagamos esto? Bueno, a ver, vamos a votarlo. No se puede hacer con todas las decisiones que toma el gobierno, porque precisamente para ser prácticos, para ser funcionales, lo que hemos hecho es elegir a personas que supuestamente además tienen capacidades, se dedican a ello, tienen conocimiento, bueno, toman decisiones por nosotros. Para eso los hemos elegido, para que administren la comunidad, la sociedad en la que vivimos. Bien. Pero los propios políticos, ante decisiones muy importantes y que deseen hacer participar al pueblo en estas decisiones, puede tranquilamente realizar elecciones para tomar decisiones sobre esas cuestiones en particular, ¿bien? Y estas también son recursos de la democracia. Como también está establecido que democráticamente, si la ciudadanía junta cierta cantidad de firmas, cierta cantidad de avales, puede impulsar una ley dentro de la legislatura. Bien, tiene que, obviamente, dependiendo el país, juntar a miles, a cientos de miles o a millones de personas que estén de acuerdo para impulsar una ley, pero seguramente en un sistema democrático que funcione va a lograr que esa ley se convierta en realidad. Bien, hay diferentes medios que existen además de las elecciones dentro de un sistema democrático y que sirven para mejorar la vida en democracia y hacer la sociedad más equitativa y más justa. Como les decía, el gobierno no puede, por una cuestión práctica, hacer que votemos absolutamente todo porque no habría tiempo, sería caótico votar cada pequeña decisión del gobierno, pero a veces no está mal, como ya se ha hecho en algunos casos, muy pocos, pero se ha realizado en Argentina. Un caso es durante el gobierno de Raúl Alfonsín en los 80, ¿no? Él decidió hacer un referéndum que la población eligiera si estaba de acuerdo
con algunas cuestiones, si la memoria no me fallan, relativa a, relativas a marcar, a demarcar los límites fronterizos entre Chile y Argentina. El presidente entendió que era algo sobre lo que no solamente él podía decidir, más allá de que tenía la facultad de hacerlo, sino que decidió que el pueblo le diera un respaldo y tomara una decisión, y bueno, eso lo ayudó a llevar adelante las acciones que luego llegaron por su parte. Muy bien. Insisto, cuanto más completa es una democracia, mayor es la participación de la ciudadanía, bien, en la toma de decisiones a nivel gubernamental. Las ventajas claramente las estamos mencionando, ¿no? El poder decir lo que pensamos, el expresarnos libremente, el quejarnos si algo no nos gusta, en elegir al candidato que más nos guste o decidir no elegir a ninguno a través del voto en blanco, son ventajas, ¿no? Son ventajas que nos permiten tener un gobierno que, si no funciona, puede ser removido, en algunos casos de manera democrática, en otros casos terminará con su periodo de gobierno y vendrán otras elecciones y se podrá elegir a otra persona, a otro partido político. Bueno, esas son las ventajas que tiene la democracia. Cuando hablamos de desventajas, muchas veces algunos dicen, sí, pero bueno, no todo el mundo elige correctamente, ¿bien? No todo el mundo se ocupa de informarse o de obtener el conocimiento que necesita para votar adecuadamente, ¿bien? Bueno, y eso es algo muy subjetivo, ¿no? Porque aquel que dice eso, hay que ver también si está capacitado para votar, ¿bien? A ver si tiene todas las facultades, toda la información que considera pertinente tener para votar, ¿bien? Quien dice eso es quien generalmente no está de acuerdo con el gobierno que se ha elegido y dice, la gente, la mayoría ha elegido mal, ¿no? El que he elegido bien soy yo, ¿no? Pero hay que ver si es así o es al revés, ¿bien? No deberíamos denigrar o dar por hecho que hay un montón de gente que no sabe votar o que elige mal o que se deja influenciar muchísimo, se deja engañar y por eso vota a uno u otro o a un otro partido político, ¿bien? Lo que sí es cierto es que es verdad que un buen sistema educativo influye muchísimo en las decisiones políticas que tomamos, ¿no? Si tenemos un pueblo que no ha recibido la educación necesaria, es muy probable que se deje engañar o que se deje convencer y que se incline por una decisión que no es la adecuada. Bien. Que si tuviera el conocimiento, que si tuviera la educación necesaria, probablemente elegiría otra opción. ¿Bien? Por eso siempre menciono la importancia de informarnos, la importancia de saber cuáles son los candidatos de cada partido político, saber en profundidad cuáles son sus plataformas políticas, es decir, qué harán en educación, qué harán en salud, qué proponen que harán en economía, ¿bien? Tener muy en claro eso para poder tomar la mejor decisión posible. Para eso necesitamos conocimiento, para eso necesitamos no ir a las apuradas y votar al primero que se nos ocurra, sino informarnos previamente. Esto es importante porque ahí estamos decidiendo el futuro de nuestra ciudadanía, estamos eligiendo nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos y el futuro quizás de los hijos de nuestros hijos cuando votamos. Entonces tomémonos un tiempo para reflexionar, para ser tolerantes, para ver las cosas positivas y negativas de cada partido político, ¿no? Es así como un buen ciudadano toma sus decisiones, ¿bien? Estas son las desventajas de las que se suele hablar en los sistemas democráticos, ¿no? Que
haya pueblos que quizás no tengan los elementos necesarios para poder decidir, no vamos a decir correctamente, sino decidir sabiendo, teniendo la información necesaria para poder tomar la mejor decisión de acuerdo a sus opiniones, de acuerdo a su ideología, ¿bien? Pero ahí ya más la falencia es del sistema educativo, es una falencia del Estado, incluso del partido político que se encuentre en el poder, porque no ha hecho nada para revertir eso. Muchas veces se dice que a los políticos les conviene mantener faltos de educación a los pueblos, porque los pueblos sin educación son más fáciles de manipular y de convencer. Bueno, eso es una realidad, eso es cierto, es verdad. ¿Bien? Si nosotros no nos educamos, si nosotros no nos preocupamos por ver quiénes componen los partidos políticos, si no nos preocupamos por salir a reclamar cuando entendemos que hay un motivo para reclamar, ¿bien? Entonces nada va a cambiar y vamos a seguir siendo tratados como ovejitas que vamos de aquí para allá y que hacemos lo que nos dicen, cuando en realidad un sistema democrático lo que nos permite es cambiar nuestra realidad desde la ciudadanía, desde el voto y desde diferentes actividades, desde la participación en diferentes instituciones, por ejemplo, las asociaciones civiles, las fundaciones, a partir de las cuales nosotros, a partir de los sindicatos, de los gremios, de los clubes de fútbol, podemos participar de muchísimas maneras para mejorar la sociedad, para mejorar el Estado, para reclamar, utilizando por ejemplo los medios de comunicación, para dejar en claro qué es lo que nos parece bien, qué es lo que está mal, qué es lo que necesitamos, con qué políticas estamos de acuerdo, con qué políticas estamos en desacuerdo, qué acciones del gobierno nos han parecido correctas, cuáles nos han parecido incorrectas, pero para eso tenemos que estar informados. Y tenemos que conocer y tenemos que saber sobre política. De allí la importancia, por ejemplo, de tener una materia que se llame ciencia política para poder de a poco inmiscuirnos y tomar conciencia de la importancia que tiene saber sobre política, ¿no? Esto de decir, no, la política es sucia, a mí no me gusta, no. Bueno, en esa expresión hay muchísimos errores, ¿bien? El primer error es decir que la política es sucia. La política no es ni sucia ni limpia. La política, como dijimos, está relacionado con las relaciones de poder. Y la ciencia política es el estudio de esas relaciones de poder. ¿Bien? Es una ciencia. Y el ejercerla, ¿no? El ejercicio de la función pública es un arte, incluye una técnica, e incluye estudio e incluye mucha educación para poder llevar adelante la administración pública, llevado el caso en el cual seamos elegidos como funcionarios. Entonces la política no es ni sucia ni limpia. Los que hacen que el mundo político, ¿no? Lo que entendemos como política, las cuestiones del hacer público, ¿bien? Que influyen en nosotros, ¿no? Lo que sucede en educación, lo que sucede en salud, lo que sucede en el Parlamento, en el Congreso, ¿no? Lo que sucede con nuestra seguridad. Bueno, todo lo que sucede allí, que a veces está impregnado de malas decisiones, impregnado de corrupción, tiene que ver más con la negligencia, la incapacidad o hasta el carácter delictivo, criminal de algunos políticos. ¿Bien? Pero eso no significa que la política sea mala o sea buena. Son buenos o malos las personas que se inmiscuyen en ese ámbito. Entonces, si nosotros lo queremos cambiar, bueno, estemos informados para quejarnos, para hacerlo saber, para poder hacer valer nuestros derechos. Si no conocemos nuestros derechos, no podemos hacerlos valer. Y si realmente estamos dispuestos y queremos cambiar el sistema, incluso podemos armar nuestro propio partido político. ¿Bien? No es fácil, por supuesto, pero se puede y muchas personas lo han logrado. A veces para alcanzar simplemente una banca dentro de un consejo deliberante de un pequeño pueblo, pero ese ya es un pequeño aporte para mejorar a mi ciudad. Y si no logro llegar a ese puesto, puedo trabajar desde otros sectores de la sociedad para hacerles saber a los políticos
en qué proyectos deben de centrarse, qué decisiones que han tomado nos han gustado, cuáles no. Tenemos que estar inmiscuidos. Entonces la política no es algo que podamos decir, bueno, no me gusta, no quiero involucrarme en esto. Tenemos que estar involucrados porque de eso depende que funcione bien nuestra sociedad y eso nos afecta directamente a nosotros y a todas las personas que queremos. Lo que no nos gusta quizás es el partidismo. No hay que confundir política con partidismo. Yo siempre digo que en la escuela no se habla de partidismo, ¿bien? No vamos a hablar de si este partido es mejor que este, ¿bien? O si el gobierno es bueno o es malo o es mejor o peor que el anterior. Eso sería hablar de partidos, hacer partidismo, hacer política dentro del colegio, ¿no? Algo que no es correcto, ¿bien? Pero sí podemos hablar de política en general, podemos hablar de ciencias políticas, eso es lo que hacemos, entender los fenómenos políticos que nos van a ayudar después a tomar mejor nuestras decisiones y a entender por qué gobierno actuó de esta o de otra manera, cuáles son las verdaderas intenciones de cada partido político, qué aporta cada partido político, si es que aporta algo. Bueno, las ciencias políticas nos van a permitir conocer mucho mejor ese ámbito, ¿bien? Por eso es una materia tan importante. Y por supuesto eso será muy útil mientras siga existiendo democracia, y allí la importancia de seguir luchando, de seguir generando que tengamos democracia, pero una democracia que vaya mejorando con el tiempo, ¿no? Que cada vez sea más transparente, que cada vez dé más posibilidades al pueblo para expresarse, que el Estado brinde educación e información para que nosotros como los ciudadanos estemos mejor informados, mejor educados y podamos tomar mejores decisiones a la hora de las elecciones, evitar que haya fraudes, evitar que haya corrupción. Bueno, todo eso tiene que ver con mejorar el sistema democrático. El sistema democrático no es perfecto, pero puede ir madurando, ¿no? Puede ir mejorando y lo hace de la mano de los ciudadanos. ¿Bien? No solo de los gobernantes de turno, sino sobre todo de nosotros como ciudadanos, haciendo nuestros reclamos, haciéndonos valer, yendo a votar, expresando y manifestando nuestra opinión al ir a votar, o también haciendo valer nuestro derecho y nuestros reclamos, no yendo a votar porque estamos en desacuerdo con el sistema, pero eso también tenemos que hacerlo público, hacerlo visible para que tenga impacto y para que se entienda con qué estamos en disconformidad, con quiénes estamos en disconformidad y cómo nos gustaría que se hicieran las cosas. Bueno, hemos hablado ahí bastante en términos generales, no solamente de la importancia de las ciencias políticas, sino también de lo que es un sistema democrático y de aquellas ventajas o desventajas que podemos encontrar dentro del sistema.